Bienvenidos al servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso de otoño, un día que nos ayuda a ver la maravilla de la creación, la que nos ayuda también a pensar en las cosas importantes, como específicamente hoy el tema del fruto. La creación da fruto, la creación fructifica en la naturaleza y fructifica en las personas. Juntos exploremos este tema hoy con adoración, con pensamiento, reflexión. Les invitamos a pasar a nuestra iglesia. Oración colecta de la semana. Sexto domingo de Pascua. Oh Dios, tú has preparado para los que te aman cosas tan buenas que sobrepasan nuestro entendimiento. Infunde en nuestros corazones tal amor hacia ti que, amándote en todo y sobre todas las cosas, obtengamos tus promesas que exceden todo lo que podamos anhelar. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A veces es difícil creer que podemos ser amados en forma incondicional. El Señor dijo que si nosotros, que somos malos, amamos a nuestros hijos y damos cosas buenas en toda oportunidad, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará lo mejor a los suyos? Uno de los frutos de la fe es ver con ojos espirituales aquello que los ojos materiales no pueden ver. Nuestra oración en esta semana es que podamos ver a través del Espíritu Santo las promesas de Dios y seguirlo sin condiciones para poder recibirlas en nuestras vidas. San Pedro, capítulo 3, versículos de 8 al 18. En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Apártense del mal y practiquen el bien. Busque la paz y siga tras ella, porque los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos están atentos a su plegaria, pero Él rechaza a los que hacen el mal. ¿Quién puede hacerle daño si dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con delicadeza y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias los que difaman el buen comportamiento de ustedes como creyentes en Cristo. Es preferible sufrir por hacer el bien, si esta es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esta es palabra del Señor. Nos dice el Evangelio de hoy, en esta analogía con elementos de la creación, que nosotros somos parte de un árbol que tiene verdadera vida. En este cuadro, Dios Padre es el labrador, es el viñatero, es aquel que cuida a la planta para reproducir su vida, para mejorarla, la poda, la cuida, la riega, está atento a las inclemencias del tiempo, es aquel que hace el trabajo para preservar la vida y reproducirla. Jesucristo es el tronco de ese árbol que da vida a las hojas, a las ramas, a las flores y también da el fruto. Finalmente, nosotros, los cristianos, somos el fruto de ese árbol. Somos el resultado de un metabolismo natural, de crecimiento, de cualquier ser vivo. No es algo extraordinario, es algo que la naturaleza provee día tras día. También somos vehículo de reproducción de la vida, porque todos sabemos que en este caso el fruto que cae, la semilla desperdigada, es aquella que da la posibilidad de que haya nueva vida. Si no existe ese fruto, no hay reproducción de la vida. El Señor dice, ustedes son ramas de un árbol más grande. Las ramas no son independientes y hay un peligro allí. Cuando las ramas se consideran independientes del árbol, están en un problema porque las ramas no son independientes del árbol. La rama que cae muere. Pero también nos advierte que la rama que no produce fruto será inútil e inerme y será cortada del mismo. Finalmente dice, Dios se glorifica en el fruto, cuando efectivamente todo el proceso se cumple. La planta crece, se transforma en árbol, el árbol tiene ramas, salen hojas y luego finalmente da el fruto. No termina allí el proceso, porque el fruto es la evidencia de algo que está más allá de la posibilidad de reproducir el ciclo, y eso es que el fruto se produzca, caiga, muera, se desarrolle un nuevo árbol. La reproducción del fruto garantiza la reproducción del árbol. Por tanto, si no damos fruto, es posible que nosotros seamos simplemente injertos de otro árbol y no de ese mismo. La auténtica demostración de pertenencia entonces a Dios, a su familia, es dar fruto, que muestre que efectivamente vinimos de ese árbol y no de otro. Por eso en el versículo 4 nos recuerda y nos advierte, permanezcan en mí. Ustedes permanezcan en mí. Todos los días hay cosas que nos pueden alejar de Dios. Tenemos que aferrarnos a nuestra vida espiritual, a esta clase de vida espiritual, porque ahí radica nuestra auténtica naturaleza. Mientras estemos aferrados a esa vida, mientras tengamos una respuesta positiva a lo que Dios nos ofrece como vida espiritual, entonces nuestra vida espiritual va a seguir funcionando correctamente. Vamos a sostenernos pese a las diversas vicisitudes de la vida que nos pueden llevar de un lado al otro, y vamos a tener un camino y un destino. Nos recuerda también, yo soy la vid, Cristo es la fuente de la fortaleza, de la gracia, del sentido de nuestra vida. Sin ese tronco fijo, estable, que tiene una dirección y no dos ni cinco, nosotros podemos fluctuar. Los vientos de la vida nos sacuden, como los vientos sacuden las flores aquí en el parque, como sacuden las ramas. Esos días de tormenta uno puede ver la fragilidad de las ramas, la fragilidad de las hojas y la fragilidad del fruto. Necesitan de un tronco firme, que no se sacuda, que no se mueva a pesar de las inclemencias del tiempo. También nos advierte, separados de mí, verso 5, ustedes no pueden hacer nada. Pero efectivamente tenemos la impresión y sabemos que nosotros podemos hacer muchas cosas separados de Cristo. Podemos hacer muchas cosas ignorando la presencia de Cristo, ignorando la existencia de Cristo. Sabemos que hacemos de todo
lejos de Dios. Pero eso no significa que sea bueno y sobre todo no significa que podamos llevar ese fruto y que sean acciones de bendición. No es que no podemos hacer nada. Lo que no podemos hacer es nada bueno, nada perfectamente bueno, nada que sea favorable a este sentido, a esta bendición que es el camino de Dios de aquí a la eternidad. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos probado distintos caminos, distintas alternativas, distintas modas, distintas tendencias? Y después nos damos cuenta que no nos ha llevado a nada positivo. Después nos damos cuenta que no sirvió casi para nada. Después nos damos cuenta que no dio ningún fruto. O en todo caso, el fruto que nos dio era un fruto amargo. No era el fruto que debía ser. Y por otra parte, aun cuando nosotros nos esforcemos mucho y digamos todo este fruto de nuestro trabajo, de nuestra habilidad, de nuestra inteligencia, de nuestra fortaleza, siempre dependemos de otro y siempre dependemos de factores que están fuera de nuestro control. Hace poco leía un estudio hecho hace unos años por una escuela de agricultura que decía que para producir 27 toneladas de maíz se necesitaban, además de muchas horas de trabajo humano, de todo lo que significa el trabajo humano para que eso finalmente produzca algo, se necesitan 1.800.000 litros de agua, 3.000 kilos de oxígeno, 2.400 kilos de carbono, 72 kilos de nitrógeno, 57 de potasio, 37 de sulfuro y otros elementos que son demasiado numerosos para poner en la lista. Y nada de eso lo produce el hombre. Ninguna de esas cosas podemos dar nosotros. No producimos la lluvia, no producimos el sol. La lluvia y el sol en el momento adecuado son críticas, en la estación adecuada son críticas. Si no existe esa provisión, nada de esto, por más que le pongamos mucha mano de obra y mucha inteligencia y mucha voluntad, no fructificará y no dará esas 27 toneladas, ni mucho menos tampoco. En última instancia, siempre dependemos de factores que están lejos del esfuerzo humano, que no tienen nada que ver con nosotros y que nosotros no podríamos tampoco atender, no podríamos dar cuenta de ello. Hay que ser humilde y sensato para reconocer que muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas de las cosas que creemos que son nuestras, que son nuestra inteligencia, que son nuestra voluntad, en realidad son también cosas que nos ayudan a hacer. Hay factores desconocidos que ayudan a que podamos llevarlos a cabo, a que podamos dar correcto fruto. Por eso el apóstol Pablo también nos advierte en la primera carta a los Colosenses. Por eso desde el día en que lo supimos, dice, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, que nos abra la mente para poder ver con sabiduría todos los factores que inciden en esta fructificación. No es solamente lo que yo piensa o quiera o mi voluntad, es lo que Dios provee y todos los factores que me rodean para que yo pueda conseguirlo, y sin esos factores difícilmente lo logre y avanza, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Si no crecemos en esa dimensión, nuestro fruto va a ser insuficiente, nuestro fruto va a ser parcial y muchas veces no vamos a poder resolver, no vamos a tener el poder de reproducir esa vida que necesitamos. Estos cambios que Dios hace en nuestras vidas habilitan a agradar a Dios con el pensamiento, con las acciones, habilitan a tener fortaleza y fuerza en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos donde estos vientos, ¿no?, zarandean el árbol y las ramas se agitan y se caen las hojas. Pero para eso necesitamos este conocimiento, esta fortaleza, esta sabiduría. También el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos recuerda que el fruto del Espíritu Santo es el que posibilita estos cambios. Dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y diríamos más, sin estas cosas, ¿cómo vamos a triunfar? Sin estas cosas, ¿qué clase de carácter vamos a tener? ¿Qué clase de vida vamos a producir? Por eso el Señor Jesús nos advierte, si esta planta, si esta rama, si este fruto no existe, efectivamente esto se va a caer. Ustedes y yo estamos sometidos a esas tensiones, a modas, a dudas, a falsas teorías y opciones que hacen que mucha gente poco a poco se aleje de su fe, poco a poco se aparte de la bendición de Dios, que adopte nuevas vidas, que adopte nuevas prácticas y finalmente que experimente un estancamiento en su vida, experimente un estancamiento espiritual y una caída, diría yo, en la mayoría de los casos en el cinismo, el fatalismo. Esto no va a cambiar, yo no voy a cambiar, todo esto se va por donde vino, no hay futuro, no hay más nada. Es una triste clase de vida. Y aquellos que fueron cristianos alguna vez y se alejaron de Dios, saben de lo que estoy hablando. Saben que efectivamente alejarse de Dios no mejora las cosas, muy por el contrario. Quedamos solos, inermes, a la merced de cualquier viento, de cualquier cambio. No sabemos a dónde ir, a dónde nos va a llevar la vida. He conocido muchos casos así, lamentablemente. Por eso les invito a que evaluemos a la luz, quizás, si nos puede ayudar la lectura que nos leyeron antes del apóstol Pedro, sus consejos, a que tengamos un cambio de enfoque. El apóstol Pedro nos decía, tengamos un mismo sentir con los hermanos en la fe. Volquemos nuestra vida a ese proyecto. Tengamos un mismo sentir, comunión. Compartamos las preocupaciones y la vida. Compartamos las penas y las alegrías. Practiquemos el amor fraternal. Seamos compasivos, seamos humildes, no creernos lo que no somos. Bendecir aun cuando nos maldigan. Ese es el fruto del Espíritu. Cuidemos las palabras, no decir herejías, maldiciones, no tener dobles discursos, cinismo, críticas veladas, deshonestidad, burla. Alejemos en lo posible ese tipo de comportamiento. De hecho, aléjense del mal, dice, en cualquiera de sus formas. El mal no paga, al final paga mal, no puede pagar bien. Ser hacedores de paz, buscar la reconciliación. Cuando tenemos una discusión en casa, cualquier cosa, parar un minuto, como dicen, respirar, contar hasta 10 y buscar la paz, buscar la reconciliación. En última instancia, siempre es mejor buscar la paz. No compartir los temores, dice, sino más bien compartir la confianza en Dios. No ser propaladores de malas noticias, sino al contrario, buscar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre se les dará, dice el Señor. Finalmente, vivan con sencillez, vivan con temor de Dios y esfuércense en hacer el bien. Si estas cosas nos están naciendo del corazón, es una buena señal. Es que somos parte de ese árbol y estamos dando un pequeño fruto. Si no te pasa, pidámosle al Señor que así sea. Señor, necesitamos todos darnos cuenta de que somos parte de ese árbol, que tú anhelas que demos ese fruto. Te rogamos, Señor Jesús, que nos ayudes a aferrarnos más a ti día tras día, a que podamos identificar estos factores que nos alejan de ti, que nos alejan de nuestra auténtica vida espiritual, de nuestro auténtico destino, del propósito de nuestra vida, y nos ayudes cada día a pedirte que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos llene para poder dar cuenta de ello y para poder ser parte de este proyecto y dar el fruto adecuado que tú has soñado para nosotros. Que así sea,
con todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y en el momento del ofertorio les invito a que hagamos una oración de gratitud, de agradecimiento al Señor por todo lo que tenemos. Señor, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias por todo lo que tenemos. La vida en primer lugar, la salud, el trabajo, los medios que nos das para vivir día tras día. Gracias por las ofrendas de tu pueblo, te rogamos que nos ayudes a usar bien los dones que nos has dado para la extensión de tu reino, aquí en la iglesia, pero también en toda tu casa, en cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una fe probada. La fe en mi liberación no es fe en Dios. La fe significa que, sea o no visiblemente liberado, seguiré aferrado a mi creencia que Dios es amor. Hay ciertas cosas que solo se aprenden en el horno de fuego ardiente. Oswald Chambers. Podemos pretender que la vida es color de rosa, que el mundo es un lugar de felicidad y alegría casi permanentes, pero en poco tiempo nos daríamos cuenta que es solo eso, una ilusión, que el dolor es también parte de la vida, en sus diversas formas. Dios es amor, así se autodefinió, y el amor a veces duele, y aprendemos a amar muchas veces en el dolor. Dios es amor, y prometió estar con nosotros aún en el dolor. Mi fe me sostiene con Él allí, hasta mi liberación. Y nos vamos despidiendo este domingo ya, anunciándoles que pueden suscribirse al canal para recibir actualizaciones de todos los videos y determinadas acciones que hacemos a través del mismo. También queremos agradecer al Señor en primera instancia y también a ustedes quienes han continuado con colaboraciones para poder continuar con este ministerio a través de internet y seguir ayudando a muchas personas en este tiempo especialmente. Aquellos que quieran seguir haciéndolo pueden seguir o hacerlo por primera vez, pueden hacerlo por transferencia bancaria en la cuenta que le vamos a dar a través del email. Si ustedes abajo ven la cuenta de email y mandan un email allí, les vamos a dar todos los datos para poder seguir ayudando a este ministerio. También queremos comentarles que este domingo a las 18:30 horas tenemos una reunión muy especial a través del canal de Zoom que estamos utilizando, una reunión en vivo con el obispo Greg Venables, nuestro obispo y arzobispo de América del Sur, para la Iglesia Anglicana, acerca específicamente de recursos espirituales para este tiempo tan desafiante que vivimos y temas que se avecinan. Este domingo, hoy a las 18:30 horas, los que quieran participar, por favor, por los mismos medios, por el email que está aquí abajo y también por la página de Facebook
podemos darles el código de acceso. Finalmente, queremos orar. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Que tengan una semana de mucha paz.